Muy brevemente, Carmen Domingo es licenciada en Filología Hispánica y ha trabajado como investigadora en la Universidad de Antioch, en Casablanca. También es colaboradora de periódicos como El País, El Periódico, Cuarto Poder o La Marea, y también ha colaborado en diferentes medios radiofónicos como Radio Nacional de España o la cadena SER. Fue candidata a los premios Max en el año 2016 dentro de la categoría de Mejor Autora Nobel con la obra Yo maté a mi hija, y fue finalista a los premios Max en el 2017 en la misma categoría con la obra Solo son mujeres. Destacar que gran parte de su obra literaria y su labor como investigadora la ha centrado en visibilizar la participación política de las mujeres en España, y también la ha centrado en destacar siempre desde una mirada crítica y política autoras tan destacadas o figuras tan destacadas como fue Hildegard Rodríguez Carballeda o la autora que nos trae hoy aquí, María Teresa León. Todas ellas fueron intelectuales, obreras, represaliadas durante el franquismo o por una moral, como fue el caso de Hildegard Rodríguez, que dejaba fuera a las mujeres de la creación cultural o social o las marcaba a un itinerario determinado. Algunos de sus libros más destacados y que podéis encontrar en su propia página web, carmendomingo.es, creo que es, .com, son... creo. ¿El qué? .com. .com, perdón. Pero vamos, que llegas igual, yo creo. Sí. Han sido de Fukushima a Corfú, La fuga, Conversaciones de alcoba, Mi querida hija Hildegard, Coser y cantar. Nosotras también hicimos La guerra, Con voz y voto, Mujer y política en la España entre 1931 y 1945, Los secretos de alcoba de las Geisas, Los Flores, artistas de la ley familia de raza. Pero hoy, que ha sido también el motivo que nos ha llevado a invitarla, queremos destacar uno de los últimos libros que ha sacado de ella la editorial Atrapasueños, que se titula Una biografía política de María Teresa León, María Teresa León y sus amigos, que es el libro justo que tenemos delante de nosotras. Así que admito a la última asistente. Y con todo esto, bienvenidas todas. Estoy segura de que vais a disfrutar de este encuentro. Y Carmen, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Habíamos quedado que yo iba a hablar una hora más o menos. Espero no extenderme mucho. Dime algo si me alargo. La idea era un poco empezar presentándome a mí y al hilo de, como para situaros un poco en el perfil de autora que soy, y al hilo de lo que has dicho, os comentaré que efectivamente yo, para bien o para mal, solo escribo sobre mujeres, todo tipo de mujeres, eso sí, pero solo sobre mujeres, porque cuando yo empecé a escribir, yo tengo 50 años, empecé a escribir a los 30, tampoco escribí a publicar en realidad a los 30. Cuando yo acabé la carrera, hice todo lo que tenía que hacer en filología, me dio por leer temas más políticos de los que habíamos hecho hasta ese momento en la carrera. Y esa lectura más política, política en general, que yo empecé a hacer, me hizo mirar a mi familia y darme cuenta de algo que ahora os parecerá ridículo, que yo no había prestado atención hasta ese momento, y es que en mi familia solo había mujeres, salvo mi padre, como único hombre, bueno, y mi hermano de después, pero en fin, lo que eran en primer grado y superior eran solo mujeres. Y en mi casa, que se había hablado mucho de política siempre, sobre todo con mi padre y con mi madre, cuando yo empecé a hablar con mi abuela, mis tías abuelas, con toda la familia mayor que yo tenía alrededor, empezaron a salir temas mucho más políticos de los que habían salido hasta ese entonces. Y por esas conversaciones yo me di cuenta, yo ya tenía 25 años, entre 20 y 25 años, antes ya os digo, de ponerme a escribir, yo me di cuenta de que no era casual que en mi casa solo hubiera mujeres. En mi casa solo había mujeres porque todos los hombres que corresponderían a esas mujeres de mi familia habían sido o asesinados o habían acabado en la cárcel y muerto de mala manera, o habían acabado en alguna fosa común durante la guerra civil. Ese elemento para mí fue muy revelador, no solo porque yo me di cuenta de que obviamente no solo había mujeres, sino que también me di cuenta de la fuerza que tenían ellas, porque ellas eran las que habían cogido como las riendas de lo que hubiera sido una educación igualitaria, para que nos entendamos. Entonces, a partir de ahí salté a lecturas de la época de mis abuelas,
de los años 20, 30 y 40 de mujeres politizadas y empecé a dar en primer lugar, bueno, ahora veréis más fotos, pero en fin, con las primeras que di fue con las memorias de Dolores Ibarruri. Entonces, a partir de la lectura que yo hice de las memorias de Dolores Ibarruri, amplié el foco de mira y empecé a leer el resto de mujeres. Quiero decir que mi reivindicación, que ahora ya es una reivindicación profesional, empezó siendo una reivindicación política. 30 años, no, 30 años después no, pero en fin, 25 años después sigo pensando que no nos hacen caso, por más que parezca que se publica mucho sobre mujeres, se hable mucho sobre mujeres, se reflexiona mucho sobre mujeres. Lo cierto es que yo sigo pensando que se nos utiliza todavía como cuota, que hay muy poca gente que sepa quién fue María Teresa León, hay muy poca gente que sepa quién es Luisa Carnés, hay muy poca gente que conozca la historia de Juana Doña, hay muy poca gente, salvo si tienen por casualidad han visto la serie que se hizo en Telecinco, pero en fin, que tienen que darse circunstancias muy peculiares para que mujeres que de verdad fueron muy importantes y lo siguen siendo, aunque no conozcamos sus nombres, en los años 20 y 30 y 40 y luego ya en el exilio, para nuestra historia, para nuestro país, para lo que ha sido luego el desarrollo posterior de la historia de España, son nombres todavía desconocidos. Tuve la suerte de poder empezar a publicar esos temas, que son, yo siempre escribí ensayo, ahora escribo un poco más de ficción, pero es ficción histórica también de mujeres, pero empecé a publicar ensayo histórico. Es complicado, no es que yo me ponga flores, sino que es complicado el ensayo histórico porque tiene menos lectores y entonces te cuesta más convencer a las editoriales, en fin, es un trabajo un poco más arduo. Y eso me hizo pensar que yo tenía como cambiar o hacer intentos de cambiar de género, de ampliar de género, no solo centrarme en el ensayo, sino buscar otras posibilidades, porque lo que yo quería en realidad es que se conocieran las historias de las mujeres, o sea, no me importaba tanto la forma que yo utilizaba para transmitir mis conocimientos como que esos conocimientos llegaran a mucha gente. ¿Qué hice entonces? Pues salté de género y salté del género al teatro. Fue uno de los saltos que hice y de ahí tuve la suerte también de que las dos obras que he estrenado han sido nominadas para los premios Max y las dos son con referentes de mujer y las dos son como para hacer conocer a un tipo de mujer muy concreta. En concreto, la obra que fue finalista, Solo son mujeres, que también se estrenó en Madrid, que fue un recorrido más amplio por España, no solo se centró en Cataluña, como pasó con la de Hildega, en el de Solo son mujeres. Yo tuve un pensamiento muy parecido al cuatrimestre este que habéis montado vosotras. Yo quería que la gente conociera la situación de las mujeres en las mismas circunstancias en las que siempre conocíamos a los hombres. ¿A qué situación me refiero? Cuando hay una guerra, todo el mundo piensa cuántos hombres hay, cuántos se han muerto, qué mal lo han pasado en las trincheras. Y en realidad, en concreto, en la historia de nuestro país, hubo también muchas mujeres que lo pasaron mal, que acabaron en las trincheras, que acabaron en la cárcel, con una diferencia muy concreta y que yo creo que es un estigma que va a ser complicado que nos quitemos de encima, y es que en el 39, en abril del 39, cuando los hombres empiezan a entrar en la cárcel por delito político, por militancia en un partido, por cualquier cosa vinculada a la izquierda, a los movimientos obreros o a los movimientos políticos que se acercaban o estaban vinculados al Frente Popular y por lo tanto al ejército republicano, ellos entraban en la cárcel por esos motivos. Pero las mujeres, todas las mujeres entraban en la cárcel por cuestiones no relacionadas con la política, o por prostitutas, o por ladronas, o por madre de militante, o por mujer de militante, o por hija de militante. Es decir, que resultaba, cuando en realidad muchas de ellas sí eran militantes, sí que habían participado en la guerra, sí que se habían implicado, entonces resultaba como muy curioso que, por ejemplo, a la hora de tener estadísticas, no teníamos estadísticas femeninas, porque como las mujeres entraban por ser putas, ¿por qué la ibas a contabilizar como militante del PC, o como militante socialista, o como militante libertaria? Es decir, que había muchos elementos que hacía que no tuviéramos, y que no tengamos, y que no vayamos a tener la posibilidad de calcular cuántas mujeres se habían metido o habían metido en la cárcel por culpa de o por su militancia política. Y eso fue lo que me hizo llevar a escribir la obra de teatro de esta. Entonces lo que hice fue visibilizar a aquellas mujeres que en las mismas circunstancias que los hombres habían sufrido la represión franquista a partir de abril del 39. Bueno, no me extiendo más, pero quiero decir que veáis que en realidad toda mi intención literaria es más bien una intención de divulgación
feminista directamente, porque lo que yo quiero es que la gente conozca a estas mujeres. Entonces, utilizo los mecanismos, ya os digo que puedo. En el caso de María Teresa, que la he incluido en varias antologías y en otras cosas en las que he utilizado, sí me pareció importante dedicarle un libro específico, no solo porque María Teresa siempre ha sido la mujer de Alberti, que es una cosa que ha pasado en otras circunstancias, que decir que ahora os enseñaré alguna foto, incluso alguna portada, que no solo porque siempre ha sido la mujer de Alberti, sino porque justamente, a pesar de ser la mujer de Alberti, fue la que llevó a Alberti a la militancia política. Es decir, que justo en este caso la importancia ideológica y la importancia intelectual de María Teresa León, a mi juicio, no solo es distinta de la de Alberti, sino que es la que condiciona la militancia política posterior de Alberti. O sea, que aún es mucho más grave el desconocimiento que tenemos de ella precisamente por este motivo. Entonces, hice este ensayo e hice también un monólogo de teatro que la pandemia ha hecho que no se estrene, pero sí va a estrenar en el Teatro del Barrio, pero en fin, confío que se estrenará, si no esta temporada, la que viene en el Teatro del Barrio, contando también, ficcionando la vida de María Teresa León. Que si os fijáis luego, bueno, yo no he hecho ya un recorrido porque no he querido cansaros con fotos, pero si veis las fotos de María Teresa cuando regresa del brazo de Alberti, siempre es ella, las fotos siempre está Alberti del exilio, quiero decir, en las fotos siempre está en primer plano Alberti y María Teresa detrás, de forma y manera que quien no sepa quién es María Teresa León, obviamente focaliza solo o siempre en la figura del hombre. No quiero yo decir por esto que sea Alberti el que tenga culpa de nada. Es más bien, supongo, fruto de las circunstancias. Tampoco es que Alberti hiciera hincapié en poner a su mujer delante de nada. Es decir, que no le quito tampoco culpas, pero en fin, es decir, que fueron frutos de las circunstancias y esas derivas que nos vienen como dadas desde hace tiempo hace que continuemos también un poco en esa dirección. Por eso para mí sí que es importante que se haga eso, que se hagan lecturas en las que se refuercen y en las que saquemos a la luz los nombres de estas mujeres. Antes de empezar a hablaros de María Teresa León, que como os digo, para mí es algo más que un proyecto editorial, sino que es una forma de reivindicar a muchas de estas autoras que fueron importantes en los años 20 y 30 de este país. Os he hecho una especie de repaso cortito, pero también con intención de no extenderme mucho, una especie de repaso cortito de cómo fue la situación literaria y político-literaria, si queréis, de las mujeres en la misma época en la que María Teresa León empezó a deslumbrar antes de centrarnos en ella. En los años 20, como todas sabéis, España empieza a despuntar. España y Occidente en general, el Occidente nuestro, para que nos entendamos. Empieza a haber entradas, aunque sea aisladas, en las universidades, empieza a haber mujeres que se atreven a salir a la calle buscando un oficio sin tener que depender de un hombre. Empieza a olerse lo que va a ser la modernidad europea, que en ese momento, los años 20 y 30 sobre todo, España sí que será un puntal muy importante europeo, es decir, que no estamos hablando de que sea un país tercermundista, sino al contrario, es decir, que España tiene, en ese momento es ejemplo para muchos países de nuestra órbita, desde luego de la órbita mediterránea. Aquí os he puesto una foto de uno de los diarios, una foto de uno de los diarios que más se venden en ese país. No es casual que en la foto veamos a tres mujeres que, como veis, no tienen pinta de estarlo pasando mal, sino al contrario, es decir, que tiene pinta de haber tomado ya decisiones en su vida. No es casual en una portada de este estilo, ¿vale? Y mucho menos en una revista. Hace pensar eso ya en la incorporación, en el incremento de la participación de la mujer, no solo en la vida social, sino también en los medios de comunicación que luego serán importantes, en este caso en las revistas. El subtítulo, no sé si lo podéis apreciar o si el tamaño os deja verlo o no, ahí abajo pone la mujer española en la universidad, porque empezamos a entrar. Es verdad que, porque todo el mundo tiene el mito puesto el mito puesto, que a todo el mundo nos suena
que las mujeres empezaron a entrar en la universidad, sobre todo en la Segunda República. La realidad es que con la dictadura de Primo de Rivera, las mujeres sí empiezan a entrar en la universidad. Es verdad que son mujeres muy concretas, son mujeres de una clase social muy determinada, son mujeres con una conciencia muy peculiar, son mujeres con unas familias también que bueno, para las que es importante unas cosas muy concretas, es decir, no es una afluencia del 50-50 ni muchísimo menos, pero sí que empiezan a gotearse la participación de las mujeres en la universidad. Sorprende, digo, porque es la dictadura del Primo de Rivera, es decir, que no estamos hablando de una época de libertad absoluta, pero no sorprende tanto cuando se sabe, cuando se conoce un dato muy concreto, y es que las mujeres podían entrar en la universidad porque no estaba previsto que quisiera entrar ninguna. Y no solo que quisiera entrar ninguna, sino que de entrar alguna no estaba previsto que las mujeres acabaran una carrera. Con lo cual, como esto no se había previsto, nadie tenía previsto tampoco prohibir su entrada. ¿Qué pasó? Que cuando vieron que las mujeres no solo entraban, sino que además entraban y eran capaces de acabar las carreras universitarias, lo que hicieron fue bloquear el acceso de esas universitarias a los trabajos. Es decir, una no podía ser abogada si no cumplía una serie de requisitos que obviamente no cumplía. Una no podía ser médico, pero no podía ejercer de médico si no cumplía una serie. Es decir, que se fueron poniendo trabas, pero a posteriori, porque lo curioso del caso, bueno, curioso o triste, llamarlo como queráis, era que se podía entrar porque nadie pensaba que quisiéramos entrar y que de entrar fuéramos capaces de acabar una licenciatura. A pesar de eso, no eran unos malos años 20 los que se vivían en ese país comparado con el contexto en el que nos movíamos. Que acaban los años 20, como sabéis, empieza a haber más necesidad de libertad. Obviamente, las necesidades de libertad asociadas a monarquía, sobre todo a monarquía absolutista, a monarquía sin derechos, no tienen una buena relación, y entonces acaba saltando, después de unas elecciones municipales, el régimen monárquico. Alfonso XIII se ve obligado a irse, por suerte, de España, y en ese momento, con la entrada de la Segunda República, sí que hay de verdad la entrada del esplendor, sobre todo cultural, y sobre todo la conciencia de la importancia de que las mujeres participen en esa nueva época que se está viviendo en el país. Junto con políticas que entran pocas, es decir, que en las primeras elecciones republicanas solo tenemos a 3 mujeres en las listas como diputadas, que son Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor. Margarita Nelken, de hecho, sale elegida, pero ni siquiera puede tomar su acta de diputada porque tiene un problema de nacionalidad, porque no tiene la nacionalidad española, entonces tarda un poco más en entrar. Entran las mujeres a la política, empieza a haber alcaldesas, que es una cosa que sí que es muy significativa, porque como todas sabéis, una cosa es ser diputado del Parlamento, que es una cosa como grandilocuente, pero que en realidad la política que le vale a la gente es la política municipal, y eso sí que se nota mucho en las listas electorales, porque empiezan a incorporarse mujeres a las listas. Me parece que es una socialista, Amparo Domínguez creo que se llama, la primera alcaldesa de España. Bueno, en fin, que empiezan a incorporarse mujeres a las listas, sobre todo municipales, y 3 políticas. A partir de eso, claro, cuando una ya ve que hay una posibilidad de entrar en el Parlamento, el resto de áreas son las que han dado soporte a que se llegue a eso. Es decir, que hay más mujeres universitarias, hay más mujeres escritoras, hay más mujeres maestras, hay más mujeres periodistas, hay más mujeres en todas las áreas, sobre todo en las áreas culturales o de desarrollo cultural del país. Por eso durante la Segunda República se ve un incremento bastante grande de escritoras, no solo políticas como Clara Campoamor, os he puesto aquí Victoria Kent, Margarita Nelken, sino también filósofas de renombre que serán de mucho renombre dentro de la filosofía, como María Zambrano o María Lejárraga. María Lejárraga, os contaré una anécdota que no sé si conocéis o no. María Lejárraga estaba casada con... No puede ser. Bueno, mañana me sale. Bueno, luego os contaré la anécdota cuando me salga, porque es del hombre de quien quiero contaros la anécdota. A ver.
Carmen Martínez Sierra. Eso, Martínez Sierra. Bueno, pues ya conocéis la anécdota. La importancia de María Lejárraga es otro caso parecido al de María Teresa León. Es decir, que hasta que no aparece en los diarios de María Lejárraga cuando ella cumple 100 años en Argentina y escribe un libro diciendo: hola, no soy solo María Lejárraga, no soy solo la mujer de Martínez Sierra, sino que soy María Lejárraga, la autora, por lo menos de la mitad de la obra que ha firmado él. Nadie le hacía ni caso a María Lejárraga. Es decir, que, bueno, pues otra de esas mujeres que están escondidas o en la sombra. Y luego, colaboradoras en prensa, María Morales, por ejemplo, luego será la primera directora de un medio, de un periódico en España, como es La Vanguardia, que es decir, que no estamos hablando de un medio, de un diario pequeño, sino de un diario grande. Irene Polo, que será una periodista, o Josefina Canarias, que son periodistas conocidos. Es decir, que la Segunda República sirve para que haya un buen número de mujeres que se atrevan, por lo menos, a hacer algo. Es decir, que hasta ese momento no es que no quisieran, sino que no sabían ni siquiera si podían acceder. En ese totum revolutum de posiciones culturales tenemos algo llamado la generación del 27. La generación del 27, como todas sabéis, está plagada de nombres masculinos: Jorge Guillén, Damaso Alonso, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre. Siempre las que hayáis estudiado EGB, como estudié yo, todos esos nombres os tienen que sonar. Al lado de todos esos nombres, casualmente, había muchas otras mujeres. Es decir, Carmen Conde, Josefina de la Torre, bueno, os he puesto aquí unas, Rosa Chacel, María Teresa, la misma María Teresa León. Es decir, que hay no tantas mujeres quizá, pero sí las que hay tienen la misma calidad literaria de la que tenían los nombres. Ya no solo Luisa Carnés, que luego la incorporan más tarde, es decir, que Maruja Mayo, que es un referente también importante. Hay un buen número de mujeres que en esa misma generación no se han tenido en cuenta. Hicieron un documental, no sé si lo habéis visto, La Sin Sombrero, que hace referencia justamente a ellas, el momento en el que salen a la calle diciendo: hola, ya se acabó, me lo quito, o sea, salgo a la calle como yo quiero, no necesito que tú me autorices a salir a la calle de una forma determinada, salgo yo porque quiero salir a hacer. Por eso yo insisto en más de lo mismo, que es en la importancia de reivindicar la figura de estas mujeres. Hay una editorial que está haciendo una labor interesantísima, que es la editorial Renacimiento, que supongo que Luisa Carnés, yo creo que lo tiene, el Tea Rooms yo creo que lo ha sacado Renacimiento, no estoy segura. Es una editorial de Sevilla, que en principio era una librería de saldo de segunda mano de Sevilla, y empezó a coger como el ritmo de publicar solo autoras, a reeditar todas estas autoras, y ha publicado miles no, pero en fin, que ha publicado a muchísimas mujeres. Luisa Carnés, desde luego, la tiene publicada ella. De María Teresa León, La memoria de la melancolía, está reeditada en Renacimiento también, por ejemplo. No sé si la habéis estado leyendo la edición antigua, que es la que tengo yo, o habéis cogido la edición nueva. La nueva la tiene publicada en Renacimiento. Bueno, mujeres de la generación del 27. Estas mujeres de la generación del 27 estaban posicionadas, si no todas, sí en un 95%, a la izquierda de los partidos políticos. Igual no todas militaban, pero todas las posiciones eran de izquierdas, por el sencillo hecho de que desde la derecha se seguía defendiendo, y se ha seguido defendiendo después de la guerra civil también, se seguía defendiendo la mujer en casa, la mujer que tiene que tener hijos, la mujer que no tiene que trabajar y la mujer que no tiene que estudiar, mientras que desde la izquierda se defendían otras posturas. En cualquier caso, se intentaba que la mujer tuviera derecho a hacer un poco lo que le apeteciera hacer. Así pues, como os decía, la guerra civil y la posguerra lo que sirvió fue para que esas mujeres o acabaran en las cárceles o tuvieran que acabar exiliándose, ¿vale? Ese exilio genera también una literatura muy concreta, que es la literatura del exilio, que acaba siendo en muchos casos una literatura de una sola obra. Es decir, que si tuviéramos incapacidad de hacer un repaso de todo lo que de todos los libros de memorias que se han publicado en ese momento, muchos de los libros de memoria han sido memorias de una sola obra. Entonces, la gente, las mujeres, sobre todo, no es un fenómeno masculino, sino que es un fenómeno femenino. Las mujeres que se iban al exilio tenían una gran necesidad de transmitir a los que vinieran detrás de dónde venían y a dónde iban. Entonces tenemos como, no le llamaría un género, pero casi sí, la memoria del exilio. Dentro de esa memoria del exilio
Hay memorias más politizadas y memorias más familiares y memorias menos politizadas. A mí en concreto, independientemente de Memoria de la Melancolía, que me parece maravilloso, pero bueno, de ella no vamos a hablar ahora, ya hablaremos después, hay dos que me parecen especialmente interesantes. Una, os he puesto aquí las fotografías de las dos, Constancia de la Mora y Irene Falcón. Constancia de la Mora estuvo en el gabinete de prensa de la República durante la guerra, controlando a los periodistas de guerra. Irene Falcón era la secretaria de Dolores Ibarruri. Que si tuvierais que elegir leer dos memorias al azar de las que hay publicadas, estas dos para mí serían dos de las más interesantes. Constancia de la Mora es mucho más literaria y Irene Falcón es mucho menos literaria, pero así como la de Dolores Ibarruri también está bien, pero me resulta más interesante leer a su secretaria, bueno, secretaria, amiga, trabajadora de primera mano, o que leerla a ella, si tuviera que elegir una, ¿vale? Bueno, Constanza de la Mora además tiene una curiosidad, y es que la hermana de Constanza de la Mora es falangista, es una falangista que está trabajando junto a Carmen Polo y junto a Mercedes Sanz Bachiller, en fin, junto a la falange más cercana al régimen, y ella es militante del Partido Comunista. Entonces, bueno, está la curiosidad / injusticia de la vida que hace que una hermana se decante a un lado y otra a otra, y en abril del 39 separen sus vidas y ya nunca más vuelvan a verse. Marichu de la Mora, que es la hermana de Constanza de la Mora, era la que se encargaba de escribir todos esos libros que habréis visto seguramente de cómo escribir, cómo cocinar, cómo dedicarte a... eran libros como de enseñanza de la sección femenina, y Marichu de la Mora era la responsable no de escribirlos todos, pero sí de seleccionar los textos, otros los escribía, era también periodista, pero bueno, en fin, que la curiosidad de las dos hermanas es esa. Bueno, pues como os digo, es que hay un aumento de escritoras, como os he puesto aquí, hay un afán de contar lo vivido, que a veces está ficcionado y a veces es autobiografía, y hay una característica que une todas las novelas mencionadas, es que los personajes principales, en el caso de las novelas, no de las memorias, es que igual en otros ambientes sí que sucede, pero en el caso de las mujeres que escriben, en ninguna se desprende algo que yo sí echaría en falta, pero cada uno es muy libre de gestionar sus duelos como quiere, odio hacia el enemigo. Es decir, que eso es algo que a mí también me sorprendió mucho en mi propia familia. Es decir, que gente que lo ha pasado mal, gente que sabes que ha sido tratada mal injustamente, gente que ha acabado en la cárcel denunciada por su vecino o por un mejor amigo, uno que era mejor amigo, no tiene el afán de revancha que a lo mejor tú tendrías ahora en pleno siglo XXI si te pusieran en las mismas circunstancias. Si hay algo que une todos estos testimonios, es que hay un deseo de resolver el conflicto, hay un deseo de vuelta al país, tanto en la ficción como en la no ficción. Hay una falta de expresar ese odio que obviamente sienten, pero no lo dejan claramente por escrito. Bueno, luego hay mucha novela y ensayo desde el exilio, y aquí he apuntado esto, que, bueno, el de Luisa Carnés, que es una novela aquí os he puesto otro, que en la Universidad Autónoma había una línea de investigación que era la Biblioteca del Exilio, y también se dedicaron a editar una serie de libros que habían desaparecido, pero en los años 80 y 90, que estos empezaron pronto recuperando títulos, y uno de los títulos que recuperaron en aquel momento fue el de Luisa Carnés, ¿vale? Bueno, literatura del emigrado, que cuenta con un número considerable de memorias, recuerdos o testimonios de la guerra civil y del destierro. Surgen nombres que, sin dedicarse a la literatura profesionalmente, lo que os he dicho hace un rato, sienten la urgencia de explicar su pasado. Constancia de la Mora, Dolores Ibarruri, Clara Campoamor, Victoria Kent, todas estas que habían sido, sobre todo, mujeres que habían visto lo que había sido el renacer de la República. Es verdad que no fueron muchos años, es verdad que además no fueron años súper brillantes, pero sí que apuntaban lo que podía ser. No fue tanto que la República fuera la modernización así a expuertas, como lo que sí parecía que podía haber sido España. Es decir, que lo que prometía la República no era tanto que todos acabaran en 2 años alfabetizados, como que estaba claro que toda España acabaría alfabetizada, tardarían más o menos. No era tanto que todo el mundo tuviera derechos laborales, como que estaba claro que todo el mundo acabaría teniendo derechos laborales. No era, ¿sabes? Es decir, que el desasosiego que se sintió durante la guerra civil, sobre todo desde el punto de vista femenino,
no fue tanto por lo que perdía, sino por lo que se supone que iban a haber ganado y no ganaron. Es decir, que las esperanzas fueron muchas. Bueno, elementos comunes en las narrativas estas del exilio, así para acabar antes de entrar en María Teresa León. La urgente necesidad de reflejar la situación de la sociedad que les tocaba vivir, el papel de la mujer en la sociedad moderna. Difería mucho el tipo de narrativa, la masculina a la femenina, ponían énfasis en distintos temas. Es curioso porque yo no soy nada partidaria de hablar de literatura masculina y la literatura femenina, porque no lo soy, pero sí que es verdad que a las mujeres nos interesan unos temas y a los hombres les interesan otros. Igual que hay más hombres a los que les gusta el fútbol y menos mujeres, no sé si eso tiene que ver con mucho más, pero sí que es verdad que acaba coincidiendo. Entonces, es verdad que los problemas eran distintos, es decir, que cuando prohibían el derecho al aborto, al que se lo prohibían era la mujer, cuando prohibían el derecho de ir a trabajar, si tu marido no te autorizaba, a la que se lo prohibían era la mujer, cuando prohibían que tuvieras una cartilla del banco a tu nombre y la tenía que tener tu marido, al quien se lo prohibían era la mujer, es decir, que había muchos elementos, y de hecho los hay todavía hoy, en los que a las mujeres nos ponen unas trabas distintas que a los hombres, y quizás por eso, o casi seguro que por eso, las temáticas que nos hacían o que les interesaban más tenían más relación con las problemáticas suyas directamente. No es que no tuvieran en cuenta que había hombres en la cárcel, por supuesto, pero claro, los hombres entraban en la cárcel por llamarse Pepito Pérez y militar en la UGT, y la mujer podía entrar en la cárcel, como os he dicho antes, por 17 motivos distintos, muchos de los cuales ni siquiera tenía que ver con lo que ellas estaban haciendo. Las narradoras proscritas de posguerra, que se situaban tanto dentro como fuera de las fronteras, porque había narradoras que se quedaron dentro de la frontera, se lanzaban que se quedaban dentro, que no salieron al exilio, lanzaron una serie de temas condenados por el régimen: el divorcio, el aborto, el comunismo, la homosexualidad, el suicidio, la igualdad o la prostitución. Os he puesto algún ejemplo aquí por si os interesa alguna, ir a buscar alguna de las novelas, o por si el cuatrimestre que viene lo haces por temas. Novelas que hablan del aborto, novelas que hablan de la maternidad, pues ahí tienes por lo menos unas cuantas. Bueno, y entonces, dicho esto, entro ya en María Teresa León, ¿vale? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Vamos a hacer así una pausa de... ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? La que me ha dicho lo de Martínez Sierra, muchas gracias. Es a veces que tienes nombres en la cabeza, lo has leído 20 veces y... Es que precisamente a mí se me quedó, bueno, primero porque leí la historia hace tiempo, pero sobre todo se me quedó grabado que incluso Garci, cuando hizo Canción de Cuna, la película que lo se puso llamó, él. no sé, Sí, no sé, sí, pero no sé cómo se llamó la película, pero era se llamó era igual, se llamó esa. Canción de Cuna, y lo puso Pues él es como que, autor, con un par. pues es que Señor. él lo reivindicó, incluso Garci. Claro. Bueno, piensa que en la SGAE, hasta ahora, ¿todos sabemos de lo que estoy hablando? Sí, pues Alejandra no. Martínez Sierra fue el dramaturgo más importante de los años 10, 20 y 30 del siglo pasado, y 40 incluso, yo diría. Hizo un teatro innovador y moderno, hizo mil cosas, y se casó con una señora que se llamaba María Lejárraga. Ella era mayor que él, me parece que 5 o 10 años mayor que él. Se casó con una... Él era más bien productor. Entonces se casa con esa tipa era maestra y le gustaba escribir. Y entonces se casan y los dos escriben un libro, cada uno su libro de sus cosas. Y cuando ella llega a casa, a su familia, y lo comenta, nadie le hace literal ni puto caso. Y entonces dice, nunca más escribiré nada con mi nombre. Y a partir de ese momento, todo lo que escribe, lo escribe con el nombre de él. ¿Qué pasa? Que Martínez Sierra no le importa nada que su mujer escriba con su nombre. Entonces ella, que es una tipa muy prolífica, empieza a escribir todas las obras de teatro que él necesita para su teatro renovador, y escriben muy buenas. Algunas ideas las da él, pero el grueso del texto lo escribe siempre María Martínez Sierra. No siempre María Lejárraga, no siempre las ideas a lo mejor son suyas de las historias, pero sí el desarrollo de la historia. Entonces, en un momento dado, Gregorio se enamora o se lía con la primera actriz del teatro suyo. Y bueno, pues cosas que pasan, pero ¿qué pasa? Que
a María eso no le acaba de cuadrar ni bien ni mal, pero no hace nada al respecto. Entonces se mantiene una relación, entonces se comprometen a seguir trabajando juntos, lo que quiere decir que ella sigue escribiendo para él, que cada uno en su casa, él viene a su casa a comer una vez a la semana, ella le hace la comida y le cuenta lo que ha estado trabajando esa semana. Mientras tanto, hacen galas en Argentina, se van fuera, son de los primeros que escriben obras en Hollywood de películas, que son muy famosos en ese momento. Llega la Guerra Civil y María Lejárraga es militante socialista, militante que acaba siendo diputada socialista, una tipa que hacía unas defensas y unos artículos a favor del feminismo alucinantes que también firmaba él y que no era capaz de seguir firmando nada con su nombre. O sea, que es que lo chocante del caso era la incapacidad de ella misma de, a pesar de ser una militante, a pesar de dar mítines y de todo. Llega la Guerra Civil, obviamente María Lejárraga se mantiene fiel a sus ideas políticas y obviamente él casualmente cambia de ideas políticas. Y entonces están en Argentina cuando la Guerra Civil, se quedan allí, esperan que pase y vuelve. Vuelve en el 45, me parece. Y vuelve con un cáncer de estómago que lo mata. Bueno, que lo mata, es que se muere del cáncer de estómago, con la misma mujer, con la misma actriz con la que no se había casado porque seguía casado con María Lejárraga. En el impasse mientras María se va al exilio y se separan, le hace escribir una nota a Martínez Sierra reconociendo que la mitad de lo publicado por él es de ella. Y ella con esa nota se va al exilio y se la guarda y se va. Entonces se muere Martínez Sierra, ella le escribe a la Catalina Bárcenas, que es la actriz con la que él está liado, y le dice, ¿qué hay de lo mío? Y la otra dice, ¿qué hay de qué? Y hasta ahí. Entonces, nunca jamás le dio ni un duro de nada, porque además, claro, en la otra se queda en el SGAE, siguen dándole a él bombo y platillo, ella consta como la mujer aunque no esté casado, no sé qué. Entonces, María Lejárraga la pasa fatal porque en el exilio se tiene que poner a coser zapatillas porque además porque no encontraba trabajo, se pasa de Europa a Argentina, en Argentina y en México, oiga, yo quiero escribir, ¿y quién es usted? No hay ningún texto firmado por ella, con lo cual nadie le da trabajo de dramaturga porque nadie sabe quién es, porque el que había firmado todo era el otro, o sea, pasa una vida un poco de mierda entre nosotras y se dedica a escribir unas memorias en las que cuenta eso en uno de los párrafos. Entonces, en ese momento la gente dice, vaya, igual era verdad lo que decían ellas y todo esto, pero bueno, todo esto se sabe desde los años 70 y en el SGAE hasta hace 5 años seguía siendo Martínez Sierra el dramaturgo de todas las obras que tenía firmadas, es decir, no cambiaron el nombre. En fin, bueno, eso. Gracias por la explicación. De nada, pero es que a mí me parece un caso tan horrible, o sea, es como... Completamente, sí. Y eso, lo de García también, lo que dice Petros, es que García hizo canción de cuna y con todo su cuajo, sabiéndolo, porque en ese momento ya se sabía que lo había escrito, nada. Y a mí, algún dramaturgo conocido de ahora me ha dicho, ¿ya estás tú con estas cositas de reivindicación? Y yo, bueno, pues sí, ¿qué hacemos con eso? Bueno. Noemí quería, perdona Carmen, Noemí quería también intervenir. Sí. Noemí. Oye, yo no me sabía la historia esta de María, me parece espantosa, muchas gracias por compartirla. Y gracias Alejandra por preguntar, porque yo no me había animado a hacerlo. Mi pregunta era, me ha resultado muy curioso, cuando ha comentado que un punto en común de esas memorias, que ese género, casi género que estamos comentando, que no había odio, me parece súper curioso y no sé si tienes alguna teoría al respecto de por qué pasaba así, o yo, no sé, yo como casi todo... Mira, te voy a contar una anécdota personal mía que me pasó, porque yo tampoco lo entendía, porque en mi casa lo pasaron muy mal. O sea, hay que decir que estuvieron en la cárcel mujeres que no tendrían por qué haber estado en la cárcel. Yo vine a Leganés a dar una charla en el, pues no sé, en el 2000 me parece. Entonces, lo digo para que veas la capacidad como de bondad incomprensible para mí, ¿eh? Quiero decir que una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser solo bueno, porque es que, ¿sabes? Bueno, yo a Leganés doy una charla en una asociación de algo de izquierdas, no sé qué era. Y me presenta la charla, me la presentaba una señora que había estado en la cárcel de Ventas.
Una señora, obviamente, que tenía 80 años en el 2000. Total, que antes nos vemos porque me quería conocer y quería que habláramos. Bueno, total, vale, todo bien. Entonces me estoy tomando un café con ella, entonces me empieza a contar, no sé qué, y me dice que es que ella es de Cuenca. Y digo, anda, pues en mi familia son de Cuenca, mis abuelas, mis tías y son de Cuenca. Bueno, tengo parte catalana y tengo parte de Cuenca, las de Cuenca. Y me dice, anda, pues fíjate, a mí me metieron en la cárcel en abril del 39. Digo, bueno, pues en mi casa también, en abril del 39 las metieron en la cárcel. Y entonces me dice, nos metieron primero en la cárcel en un patio, en una especie de convento, y luego nos llevaron a la cárcel de Cuenca porque no había para mujeres. Digo, mire, lo mismo que le pasó a una de mis tías abuelas en aquel momento. Y entonces nos ponemos a hablar y me dice, pues sabes que en una de las mujeres que entró conmigo en la cárcel en la cárcel de Cuenca en abril del 39 era maestra. Digo, pues mi tía también era maestra, es maestra, de hecho. Entonces me cuenta que esa maestra, que luego acabó siendo mi tía, que se me ponen los pelos de punta cada vez que me lo recuerdo todavía, que esa maestra, cuando entró en la cárcel, a mi tía la denunció una compañera de facultad para quedarse con la plaza que había sacado ya en las oposiciones, ¿vale? Así, rápido. Bueno, pues que esa maestra ha entrado a la cárcel y lo que se dedica es a hacer labor de alfabetización. Dice, lo único, dice, entonces me empezó a decir, nos enseñó este poema, y me lo recita, nos enseñó no sé qué, nos enseñó a sumar, no sé. Claro, me cuenta, y claro, yo no me lo podía creer, o sea, en ningún momento se le ocurre ni caber. Cuando yo recuerdo a mi tía era una señora, bueno, de hecho luego las puse a hablar, mi tía tenía 100 años y esta señora tenía 80 y tantos, y mi tía todavía estaba viva. En ningún momento había ninguna sensación. Cuando mi tía me cuenta esta anécdota que no me la había contado y yo vuelvo a Barcelona y hablo con ella y le cuento de esto y me dice, sí, Angustitas, era la pequeña, no sé qué, nunca jamás me habló mal de lo que estaba pasando en la cárcel. O sea, de lo que se acordaba era de lo que hicieron, de la labor de alfabetización, de que eran tantas muchachas, ¿sabes? Que yo lo encuentro incomprensible, de verdad. A mí me parece precioso y no sé, como, no sé si también por temas así de que la mujer está socializada para, pues eso, para la comunidad, para cuidar, para no sé qué, a lo mejor tiene algo, tiene una explicación por ahí, no sé. No Bueno, sé no si sé, nosotras sí que damos vida y no la quitamos, que es una de las teorías que dicen que las mujeres que sí, como sí que dan vida, no se dedican a cargarse la vida de los demás. Pero también había muchas mujeres que daban vida en la sección femenina y eran unas cafres. Y estaba la Topete, que era una monja que estaba en la cárcel de Ventas, que es que cogía a los niños por los pies y los chocaba contra la pared a los bebés si tenían un nombre no católico. Es decir, que... No, pero bueno, en esos casos concretos, no sé, a lo mejor, no sé si la explicación puede venir por ahí o si esa era una de tus teorías, pero me parece algo, pues, como muy bonito y que realmente ese no odio creo que es lo que ayuda luego a construir puentes, ¿no? Y no sé, en fin, que muchas gracias por ese detalle, me ha parecido muy, muy bonito. Gracias a ti. Bueno, que arrancamos con María Teresa. Bueno, no sé si habréis leído No Memoria de la Melancolía. Yo voy a hacer un repaso así rápido a la biografía para que la tengáis presente, porque para mí lo importante de María Teresa León no es solo ella como persona, sino lo que ella supuso en el movimiento teatral, sobre todo de España en los años 20 y 30, y luego en la incorporación política, como os he dicho, de Rafael Alberti a la izquierda, que luego acabó siendo un referente del PC. De hecho, yo creo que en las primeras elecciones está junto con Dolores Ibarruri en las listas del Partido Comunista y acaba de diputado en las primeras elecciones. María Teresa León nace en Logroño en el 1903 y fallece en Madrid en 1988. Es una transgresora que nunca abandona su lucha política y su compromiso social, a pesar de que la historia, como os he dicho ahora, siempre traidora a la memoria femenina, la recuerda como solo la mujer de Rafael Alberti. Pero León Goyri, su segundo apellido, fue mucho más de lo que sabemos de ella. La historiografía y también la vida fue injusta con ella. Desde el principio, ella fue el timón de la casa de los Alberti, la fuerte, la que dirigía, organizaba, escribía y administraba. Y me atrevería a decir que en muchos casos fue la que marcaba la dirección ideológica de la pareja.
Pero esa injusticia no se limitó a su esfera familiar ni a los últimos años de su vida, ni tan solo se limitó a su esfera literaria, eclipsada bajo la sombra de su marido, sino que, por sorprendente que nos parezca, esa injusticia abarcó todos y cada uno de los ámbitos de su vida, el literario, el personal y el político. O sea, lo triste es que no podemos reivindicarla en un solo aspecto, sino que la tenemos que reivindicar como un personaje completo, porque no hubo en ninguno de los ámbitos de su vida en los que le dejaran lucir con luz propia. ¿Vale? En el literario, bueno, ahora lo veréis, os he puesto estos pequeños apuntes biográficos, escritora de la generación del 27, originaria de Logroño, cuando conoce a Rafael Alberti tiene 2 hijos ya, se separó de su primer marido en el 22, juntos se exilian a Argentina y a Italia cuando estalla la Guerra Civil, cultiva una amplia variedad de géneros literarios, la novela, la poesía, el cuento, el ensayo y el guión cinematográfico, ahora lo veremos, es escritora y activista, escritora y activista que decide romper con las convenciones sociales de la época. La prueba está en que se separa cuando considera que la relación con su marido no puede ir a ningún sitio. Se casa muy joven, en realidad, se casa muy joven también para irse de casa. Aunque tiene 2 hijos, entiende que esa no es la forma que ella quiere para vivir. Y a pesar de que sabe que en esa época en España, si te separabas de tu marido, que te podías separar, los hijos iban directamente al padre, opta por hacerlo así. De hecho, tarda en reconciliarse con sus hijos y está licenciada en Filosofía y Letras. Bueno, como os he dicho, es una mujer polifacética que trabaja en todos los ámbitos literarios, pero especialmente en el teatro. A ver. María Teresa León fue la protagonista indiscutible de la política teatral republicana durante la Guerra Civil. En aquel Madrid antifascista, la directora de escena hizo también de actriz y de secretaria del Comité de Agitación y Propaganda Interior de la Alianza Intelectual. Fue fundadora también de la revista Nueva Escena, de la sección teatral de esa alianza, la dirigente de la política teatral del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, directora de teatro del Teatro de Arte y Propaganda, la fundadora de una escuela aneja al Teatro de la Zarzuela, donde se organizaron diversos cursillos de dirección escénica, la impulsora y activista de las guerrillas del teatro, que desarrollaron una intensa labor de agitación y propaganda en los frentes y en la retaguardia, y además fue teórica y ensayista. Como podéis ver, no solo por eso que os he dicho, deberíamos tener como mayor conocimiento de ella. Fue la que se le ocurrió y fue una de las que fue con las guerrillas del teatro a los frentes de guerra. No sé si sabéis, hay una película y un par de obras de teatro en el que se explica la situación de los frentes de guerra, que es una cosa también de la que ella participa mucho, y es que el teatro de hecho, ahora vuelve a pasar otra vez, y yo lo encuentro horrible también, hay según qué teatro y sobre todo según qué edificios donde se va a hacer teatro, dan la sensación de que están pensados solo como para los cultos, o para los cultos y ricos. Es decir, que es como si quisieran alejar según qué parte de la cultura del pueblo. Y María Teresa León, junto con otros intelectuales de ese momento, pero ella sobre todo es defensora de que el teatro es para todo el mundo. Es decir, que uno, por ser obrero o por ser pobre o por tener menos conocimiento, no por eso no entiende la obra de teatro. El que lo hace mal, si la obra no se entiende, es el dramaturgo. Es decir, que todo el mundo tiene que ser capaz de poder acceder a la cultura si la cultura la contamos bien. Es decir, que el problema es la transmisión de esa cultura. Cuando se inicia la Guerra Civil, estamos en un momento en el que en la España republicana se hace mucho hincapié en la importancia de que tenga todo el mundo acceso a la cultura y claro, en el bando republicano, en el sublevado no, pero en el bando republicano se alían chicos de 17 años, de 18 años, gente que está estudiando todavía, entonces que se alejan rápidamente de todo lo que han estado haciendo hacia ese momento. Entonces, a este grupo de intelectuales, entre los que se encuentra María Teresa León, se les ocurre que el teatro es otra forma de hacer que la gente en el frente, que lo está pasando mal en los momentos en los que no tiene que estar ni pendiente, ni peleando, ni pegándose, puede disfrutar, y que además el teatro también es una forma de hacer una propagación política. ¿Y qué hace? Crean las guerrillas del teatro, que son compañías de teatro que se mueven por los frentes de guerra haciendo obras de teatro para disfrute de los militares o de los reclutas, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí las listas de las obras de teatro que tiene escritas María Teresa León
bueno, que tiene escritas María Teresa León. Ahora veréis que la lista de obras publicadas escritas por ella es amplia. Bueno, alejándome un poco del ambiente bélico de una guerra, creo que es importante contribuir a que de una vez por todas se le otorgue a María Teresa León el puesto de honor que en justicia le corresponde en la historia del teatro español republicano durante la Guerra Civil, porque con el teatro también se pensaba que se podía contribuir a ganar la guerra. Pero el interés de María Teresa León por el teatro es muy anterior a aquel trágico 18 de julio. Ya en el 31 y poco después de la proclamación de la Segunda República, María Teresa León y Rafael Alberti fueron becados por la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar el movimiento teatral de Europa. Aquel viaje les resultaría decisivo para tomar conciencia ideológica sobre la injusticia estructural del capitalismo y para tomar partido por el comunismo revolucionario que por entonces se constituía en la Unión Soviética. El teatro, y de hecho todas las formas de escritura, para Alberti la poesía, pero para ella todas las formas de escritura, la novela, el ensayo, los guiones, son una forma de transmitir ideología. En ningún momento se puede separar lo narrativo, lo literario, lo creativo de lo ideológico. Es decir, que uno escribe un tipo de obras concretas porque es un tipo de persona concreta. Si no, escribiría otro tipo de obra distinta. En el caso de María Teresa León está muy claro. Es decir, que las obras de teatro que escriben, bueno, ya veis el título, Huelga en el puerto, no van a engañar a nadie. Son obras con claro contenido político en la mayoría de los casos. Es obvia su orientación hacia un teatro político revolucionario. De hecho, cuando vuelven de la Unión Soviética, precisamente en ese momento en la Unión Soviética se están haciendo muchos estudios de teatro, que era una de las artes modernas en la Unión Soviética en aquel momento. Se están haciendo muchos ensayos y se está trabajando mucho en cómo utilizar el teatro y cómo hacer que el teatro sea un teatro político y revolucionario. Es decir, y entonces ellos cuando van allí se dan cuenta de las herramientas que tienen para acercarse al público de otra manera. Es obvia su orientación hacia un teatro político revolucionario cuya representación era absolutamente impensable en los teatros comerciales de la burguesía española, pero que a su juicio era indispensable para crear conciencia política en la España. En España, casi más que ahora, pero en fin, ahora el teatro tampoco es un arte barato, el teatro estaba dirigido a la burguesía. Entonces, ¿qué se hacía con la burguesía? Pues se hacían canciones, os digo canciones, pero es que estaba pensando en canción de cuna, perdón, se hacían obras de teatro que estaban pensados para el público que tenían. Si el público era burgués, obviamente no le ibas a hacer un teatro que se titulara Huelga en el puerto, porque no te iban a ver la obra de teatro, le hacías cosas, bueno, canción de cuna, pero hacías obras de teatro más cercanas a lo que quería ver el pueblo. ¿Qué hacen los Alberti, en este caso María Teresa León y otros más? Hacen un tipo de obra de teatro dirigida a otro tipo de público, lo que demanda otro tipo de teatros, los teatros más callejeros, los teatros más baratos, unos teatros que no le hablan al bolsillo, sino que le hablan a la cabeza, ¿sabes? Y entonces eso hace que la gente vea el teatro de otra manera. Por eso nos sorprende que inmediatamente después del 18 de julio se fundara la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, porque desde los primeros días de la guerra y entre una intensa actividad de agitación y propaganda destinada a crear y en muchos casos a improvisar desde la nada un ejército popular, la cultura ocupó un protagonismo significativo en la España republicana. En aquellos primeros meses de guerra, las tareas culturales más perentorias eran las de agitación y propaganda antifascista. En esta orientación de la cultura, el teatro era sin duda uno de los medios más idóneos para desarrollar esa necesaria labor. Será la revista El Mono Azul la que vaya informando puntualmente de las actividades de la Alianza, en donde el Comité de Agitación y Propaganda organizó, por ejemplo, visitas a los frentes de poetas que recitaban sus versos antifascistas en las mismas trincheras, particularmente a aquellos que acababan formando el Romancero General de la Guerra de España, un documento conmovedor de aquella primavera poética que floreció en la España republicana, en donde tanto poetas de oficio como obreros, campesinos y milicianos que nunca antes habían escrito un verso, sentían ahora la necesidad de expresar en romance los sentimientos y valores por los que estaban luchando literalmente hasta la muerte. Bueno, veis un poco cuál era la idea, que luego ella lo fue a lo largo de su vida, ya después de la guerra, la fue perpetuando. Es decir, que la idea era, lo literario no es una cosa elitista, sino que es una cosa para todo el mundo. ¿Qué hay que hacer? Acercársela a todo el mundo. ¿Por qué un señor, un campesino no va a poder escribir poesía? Pues igual porque no le damos las herramientas. En cuanto tenga las herramientas, es igual de fácil que escriba poesía que un conde. En mi casa se decía mucho de admiróse un portugués, que todos los niños en Francia sabían hablar francés. Claro, que no hace falta... no hace falta que tú tengas los conocimientos, basta con que estés en el lugar adecuado para que tú puedas aprender
ese mecanismo, ese idioma, esa obra de teatro, esa poesía. Además del teatro, tuvo también publicada mucha novela. Os he puesto esta portada porque me parece especialmente bochornoso. Para vender contra viento y marea, en la portada lo pusieron a él. La autora es ella, pero está con Rafael en la portada. ¿Cómo os quedáis? Muertas, ¿no? Pues sí, así son las cosas. Bueno, Contra viento y marea es una guerra de propaganda política, de cómo luchar contra una situación bélica, un gran amor de... Bueno, tiene bastantes obras de narrativa, de novelas, algunas de ellas históricas, como la del Cid, la de Cervantes. Son biografías noveladas bastante interesantes también. Tiene también cuentos, lo digo ya para abreviar, porque ya llevamos hora y cuarto aquí. Tiene también cuentos porque se dedicó durante al principio a escribirles cuentos a sus hijos, ya que no los tenía cerca, se dedicó a escribirles cuentos. Os he puesto esta portada, que es la que tengo yo en casa, porque hicieron una primera edición de los cuentos para soñar y hicieron recuperaron la portada facsímil de los cuentos de aquel momento, que me parece especialmente bonita. Tiene varios, no todos son cuentos para niños, es decir, que Rosa Fría sí que es un cuento de niños, pero Cuentos de la España actual no lo es, por ejemplo, Morirás lejos tampoco lo es. Bueno, es decir, que hay cuentos de niños, pero también hay cuentos de adultos. Tiene más obra literaria, ensayos, guiones. En ensayos tiene un libro que a mí me parece bastante interesante y bastante recomendable, por si alguien tiene curiosidad de echarle un vistazo. Es la explicación de cómo sacaron el tesoro del Prado durante la guerra. Cómo, hay una película, yo creo, donde también se ve toda la historia de sacar los cuadros del Museo del Prado, y ella tiene es un texto pequeñito y muy interesante. Esa tiene la palabra, se titula, donde explica a quién se lo encargaron, cómo salieron las obras, cómo al final volvieron para devolvérselas a Franco. Tiene también guiones cinematográficos porque pasó una cosa bastante curiosa, digo curiosa entre comillas, y es que cuando se exilian a Buenos Aires, cuando ya se instalan en Buenos Aires y están con Aitana y bueno, haciendo de familia, ella siempre contaba una anécdota de el poeta pintaba palomas y yo trabajaba. O sea, Alberti quedaba con gente en los bares para contar cosas de su poesía, todo bien, pero claro, alguien tenía que traer dinero a casa porque había que comer, entonces de pintar palomas en los bares no se vivía. Entonces ella trabajaba, hacía guiones cinematográficos, trabajaba en la radio, bueno, hacía millones de cosas. Y entre estos millones de cosas hay libros, por ejemplo, Nuestro hogar de cada día, que es un libro dedicado a las mujeres. Se le ocurrió que como sabía escribir, lo que tenía que hacer es escribir las recetas de España, entonces hizo un libro para explicar cómo se hacen cosas en las casas, entre otras las recetas de cocina. Os he puesto una foto aquí en Argentina, donde están los tres, bueno, en la casa que tenían en Argentina. Y en Memoria de Melancolía lo he puesto en varios, no lo he puesto en ensayo porque no es un ensayo, lo he puesto así como al final. Os he puesto la portada del primer volumen que se publicó con el dibujo de Alberti, claro. Bueno, y al final los he puesto porque he dudado si poneros una foto de, yo es que la encuentro guapísima, si poneros una foto de María Teresa llegando desde el aeropuerto en el exilio, pero no he encontrado ninguna foto de ella sola, y todas las fotos que he encontrado las he encontrado con Rafael Alberti, y he pensado, bueno, en esta ya tenía el Alzheimer. Sabéis que María Teresa volvió a España con el Alzheimer ya diagnosticado. De hecho, toda la vida soñó con volver a España, y cuando volvió no se enteró de que volvía, que es el gran drama de María Teresa. O sea, pisó España, estaba en Fiumicino porque acabaron en Italia los últimos años antes de volver a España, pisó España y no sabía que estaba pisando tierra española. Y bueno, pues no os cuento nada más. Pues si quieres, Carmen, dejamos de compartir pantalla para ponernos, ¿no? Para vernos todas. Venga. Y nos quedan 15 minutitos. Veámonos las caras. Venga. Nos quedan 15 minutitos para poder compartir impresiones, hacer preguntas y compartir. Espero no haberos aburrido mucho. No, ha estado fenomenal. Bueno,
Yo creo que ha estado fenomenal. Y también yo sé que aquí hay mucha gente que sabe también de la época en la que se ubica María Teresa León y me apetecería mucho que compartieras también conocimientos. Así que, chicas, abramos los micros. Pues los tiene todo el mundo cerrados. Venga, Petra Nieves, romper el hielo. Bueno, venga. Empiezo. Ah, empiezas. Pues venga, Petra. No, da igual. Ah, Mercedes. Venga. Venga. No, Venga, eras Pepa. Pepa. Venga, Pepa. Bueno, bueno, yo había leído el libro hace bastante, pero lo típico que tienes que recordar y terminar, ¿no? Entonces, yo pensé que era una mujer mucho más reconocida por Alberti y te queda siempre la sensación esa un poco de cabreo, ¿no? De cómo las parejas de estas mujeres que son mucho más brillantes que ellos permanecen casi en el anonimato, ¿no? Y sin embargo ella en todo el libro, que es un buen tocho, en ningún momento se permite el lujo de, bueno, en algún momento dice que él no dice que pasa por depresiones, está claro que Alberti ha tenido momentos con muchos altibajos, que ha estado mal, que no quería, y ella ha sido la que ha sacado todo el tema. Y digo yo, siendo una mujer tan potente, ¿cómo no es capaz de hacer una mínima crítica al tema de lo que es el papel del otro? De hecho, no solo eso, sino que a mí me sorprende mucho porque está claro que en algún momento habla de las novias que va teniendo Alberti mientras ella está en Hombre, casa. claro. Y ni hace mención a que eso esté mal, o sea, lo da como asumido. Es un poco parecido, y salvando las distancias, la mujer de Paco Rabanne. Es que yo lo quería tanto. Bueno, ¿qué hacemos con que lo quieras tanto? Igual te tendría que querer también un poco él a ti. Claro, bueno, y otras muchas mujeres, ¿no? Entonces, a mí me sorprende el que no sean capaces, porque bueno, lo que has contado de que efectivamente cuando han publicado sus primeras obras han sido ignoradas por completo y han tenido que poner el nombre de él, que es el que es más famoso, yo lo llego a entender, ¿no? Pero en un momento determinado tienes que reivindicar que lo tuyo es tuyo, ¿no? Y totalmente. Entonces, es que luego se te muere de cáncer de estómago y te quedas así, porque como ni has signado, no eres nadie. Y no me queda claro, no sé exactamente cuál es el motivo, porque el amor, bueno, pues no lo sé, porque ella en muchos momentos sí que dice que él está en la calle, que él se ve con fulanitos, que los amigos cuando vienen lo que les encanta es Alberti y ella la tienen preparando el café y de secretaria y entonces no lo llego a entender. Sí, yo también me cuesta muchísimo, la verdad. Bueno, pues ya somos dos. Ya. Yo lo que quería decir era que realmente cuando he leído Memorias de la Melancolía es lo que me ha permitido conocer de verdad esta gran mujer, ¿no? Porque efectivamente durante la etapa del colegio yo soy efectivamente Rafael Alberti, pero María Teresa León, como otras muchas mujeres, pues ni se las nombraba, ¿no? Me ha supuesto, o lo que yo notaba durante la lectura era realmente melancolía, pero mucha tristeza. Me ha parecido un libro muy, muy triste, ¿no? Porque todos esos recuerdos, además los recuerdos muy desordenados, ¿no? Yo creo que ella, según se la venía, ¿no? Lo iba escribiendo. Es verdad que con la idea de trasladar a realmente lo que vivieron, ¿no? De dejar plasmado por escrito lo que vivieron, toda su fortaleza, porque además una gran luchadora con mucha fortaleza, tan idealista, por
por conseguir una sociedad, pues eso, mucho más culta, mucho más, una cultura para todos, más popular, por el avance de España y luego pues a mí me da mucha tristeza de dónde se ha quedado todo eso, ¿no? Que España podía haber sido otra cosa, ¿no? Y eso lo he notado mucho y lo he sentido, no es que lo haya notado, es que lo he sentido cuando he leído Memorias de la Melancolía. Pues con Danza de la Mora, prepárate. Madre mía, y bueno, estoy de acuerdo con vosotras que no sé por qué, no sé si sería por la educación en aquel momento, efectivamente de no luchar por ser más notables y estar un poco siempre ¿no? detrás de los hombres, ¿no? No sé, y asumir papeles, pues eso, de cuidar, de sacar adelante la casa, de buscarse la vida, no sé, siempre un poco por detrás del hombre, ¿no? No sé si eso es por educación, por lo que vivieron en su sociedad, no lo sé. Pero es curioso pena. Porque lo tradicional es que el hombre trabajara y en todas estas mujeres que son brillantes hacen justo lo contrario. Ya, pero ¿por qué? No sé. No tengo ni idea. No sé qué se les pasaría por la cabeza, no sé. Así que nada, yo la verdad es que me ha sorprendido, me he quedado con ganas de leer muchas más cosas. Sabía de hecho Petra me ha dejado el libro que has mencionado sobre cómo sacaron los cuadros del Museo del Prado y todo eso. Está bien ese libro. Sí, con lo cual, bueno, pues, y me he quedado con las ganas de descubrir más y de leer muchísimo más. Entonces, bueno, que gracias de todas formas también a ti por darnos toda esta información, por hablarnos de ella y por continuar con esta inquietud. O sea, a mí me has creado mucha más inquietud, ¿no? Me alegro. Gracias. Bueno, voy a hablar yo. Carmen, muchas gracias por estar aquí. A vosotras. Aparte de Memoria de la Melancolía, que ella, bueno, pues yo comparto la tristeza, pero es que ella ya lo dice, que ella va a tratar de hablar de las palabras tristes, porque lo heroico ya lo han hecho los historiadores. Entonces a mí me gusta esa manera de contar, porque es memoria, no son las memorias de una guerra. Y en cuanto a tu libro, pues lo descubrí el año pasado, lo pedí a Atrapasueños, me encantó el título, me encantó todo y sobre todo la biografía política, que es algo que a mí me interesa muchísimo. Porque yo descubrí a través de Alberti, hay que reconocerlo, el grande era él, el conocido era él, cantábamos las canciones de Paco Ibáñez en nuestra adolescencia, porque yo soy bastante mayor que tú, y conocí a Alberti y a través de Alberti llegó ella. Y de más o menos pequeña, en el museo, cuando fui a ver el Museo del Prado, mi madre soltó: mira la niña, cuando sepa gracias a quién están ahí las obras del Prado. Y yo me quedé ahí y investigué. Y entonces, pues eso, para mí María Teresa León es de las más grandes. Y no sé si tú piensas, yo pienso, no sé qué te parece, que dentro de todas las mujeres de la generación del 27, escritoras y tal, porque no le vamos a negar a María Zambrano, a ninguna, ¿no?, que ella estuvo más estigmatizada por su militancia política. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que ser del PC, claro, es el horror. En cuanto dices eso ya se te suman muchas cosas, es decir, porque además fue un PC cercano, el suyo, militante, cercano al PC stalinista, es decir, que claro, es que es una época muy concreta. Entonces, a Dolores Ibarruri le pasó lo mismo también, es decir, que son mujeres que desde mi punto de vista tienen mucha fuerza y más estando en el PC, porque si hay un partido machista es ese, con lo cual tiene mucho más mérito o doble mérito, si tú quieres, que estén ahí batallando y luchando, pero claro, es que, bueno, en este país además hay un doble estigma, yo no sé cómo se puede resolver, porque fueron los que aguantaron la guerra, pero parece que no estuvieron, quiero decir que ahí, yo creo que hay una deuda con el PC bastante importante. Yo no soy militante del PC, quiero decir que no estoy haciendo una defensa política mía, pero sí que creo que hay una deuda política con el PC que no somos capaces de resolver, que es como otra vez que vienen los malos y dices, bueno, los malos, pues es que no sé.
¿sabes? Juana Doña, por ejemplo, que hay muchas mujeres muy interesantes vinculadas precisamente al PC. Si leéis memorias de Teresa Pami, es decir, si leéis memorias de mujeres encarceladas, las que estuvieron encarceladas que yo recuerde son fundamentalmente militantes del PC, las que estuvieron encarceladas por militancia política. Hay que decir que en los otros partidos también había mujeres, pero o se fueron o no acabaron en la cárcel prácticamente. Pero el estigma, Carmen, es por eso, porque realmente la mayoría luego de estas mujeres, como yo creo que le hubiera ocurrido a María Teresa León si hubiera vivido más años o hubiese vivido la época ya de Juana Doña se fue del PC porque ya no creía en aquello y se hizo feminista y tal, ¿no? Entonces yo creo que María Teresa León le faltaron años, o sea, nació muy pronto. Bueno, es verdad que nació muy pronto. Juana Doña, igual tampoco, sí, deberían llevar 10 años, yo creo. Sí, se notaba mucho, claro. Sí, Juana Doña ya se presentó. También es verdad que Juana Doña estuvo aquí. Claro. Y la otra estuvo exiliada, es decir, que hay una visión política muy distinta del exiliado respecto de la que quedó aquí, que aquí las dejaron solas. Eso es. Que aquí hicieron así y se quedaron solas. Es decir, hubo mucha mujer militante que luego dejó el PC por eso también. Completamente de acuerdo. Nos quedan un par de minutitos por ser rigurosas con el horario. No sé si queréis aprovechar para... Charo, ¿qué tal? Bienvenida. No sé qué te ha parecido la charla, este encuentro. Creo que es la primera vez que te veo en un encuentro de autoras. Sí, yo, vamos, me he enterado de vosotras a través de Nieves. Entonces, me lo comentó el año pasado y sí que la dije que la verdad es que sí que me apetecía ver alguno y la verdad es que este me ha parecido súper interesante. Gracias. Y vamos, lo has contado todo estupendo y me ha gustado mucho. Lo que pasa es que me pilla un poco a trasmano el espacio como para ir presencialmente. Eso es lo que, pero vamos, alguna vez intentaré acercarme y seguiros más porque la verdad es que lo habéis, vamos, me ha parecido estupendo y lo del encuentro con autoras es muy interesante. Y el libro yo lo intentaré encontrar, que seguro que es fácil porque con todo lo que te he oído hablar, Carmen, me ha fascinado, sí. Vamos, y tu historia y todo lo que has dicho, ese y otros más. Ya tendré que buscar alguno más porque sí, no te conocía y me ha encantado. Y bueno, pues ya aprovechando una cosita, yo el libro de Memorias de la Melancolía no lo he leído, pero sí que vi una obra de teatro que hubo como hace 4 o 5 años, que la hicieron en Madrid, que estaba basado en esa obra y la verdad es que me encantó y que transmitía un montón de una forma, con un espacio abierto muy, muy de cajones, un poco extraño, pero la ansiedad que pudo pasar ella en su última época, la verdad es que lo transmitió muy bien y es una obra que tengo pendiente de leer. Es que se le juntaron muchas cosas en la última época. El volver y no volver, el que tu marido esté con otras, en fin, se le juntaron muchas cosas. Hay que leerlo. Charo, tienes los libros en la biblioteca de la sala, del espacio, así que si quieres, pues nada, me pues dices por allí. Y te hago... Muchas gracias y ya lo tendré, ya estaré en contacto. Muy bien, nos vemos. Sí. Noemí, tienes la mano levantada, pero no sé si es de antes o de ahora también. Es de ahora la mano, pero bueno, ya es casi la hora. Yo quería, pero si da tiempo, preguntarle a Carmen. Bueno, antes primero agradecer 1000 veces esta sesión, me parece tan enriquecedora, no sé, y con tantos nombres que investigar, que bueno, en fin, muchas gracias. Y quería preguntarte, para cerrar, ¿qué te trae, o sea, quién estás ahora investigando? ¿Quién es la siguiente en tu lista? ¿Quién estás profundizando? ¿Sobre quién es ella? Pues mira, es que igual no suena porque es una autora catalana. Es que voy a hacer una obra de teatro para el Teatro Nacional, para aquí, para Cataluña. Es una autora catalana que se llama Aurora Bertrana, ¿vale?
es hija de un autor. A él todo el mundo lo conoce y a ella no la conoce nadie. Y es una tipa interesantísima. Entre otras cosas, se fue a la Polinesia francesa en los años 20. Madre mía, la Polinesia francesa. ¿Sabes? O sea, es que, ¿te imaginas? O sea, pues, y tiene unos libros muy interesantes. Entre otras cosas, libros de viajes, claro. Una tipa en los años 20 y 30 viajando a Tahití, a Tailandia, luego se fue a Marruecos, estuvo en Ginebra viviendo unos años. Pues el conocido es su padre. ¿Cómo te quedas? Pues mal, no Claro. sé. Pues muchas gracias por rescatarlas y bueno, pues poquito a poco a ver si las vamos conociendo. Pues A sí. vosotras.